les preparé una presentación acerca de Newton. Aquí vamos a ver a Newton desde que nace hasta que se vuelve Newton y hasta que finalmente pues muere y nosotros podemos heredar su legado, ¿no? Vamos a empezar la charla con una frase de Alexander Pope, un poeta contemporáneo de Newton, igual inglés, que yo creo que resume bastante bien lo que representa Newton. La naturaleza y sus leyes estaban ocultas en la oscuridad de la noche. Dijo Dios, hágase Newton, y todo se iluminó. ¿Quién fue la persona digna de estas palabras? Isaac Newton nace el 25 de diciembre de 1642, según el calendario juliano. Newton toda su vida fue tremendamente creyente y siempre pensó que él era un elegido de Dios. Esta es su casa, la que se ve en la imagen. Él nació en Walsall, una provincia de Inglaterra. Su familia era campesina. Posteriormente, cuando tuvo la edad adecuada, pues entró a la escuela. Pues lo que ven en la foto es una firma del joven Newton, de cuando tenía entre 10 y 12 años, que hizo en la madera de algún pupitre. Pues bueno, la recortaron ya cuando se hizo famoso y la pueden encontrar en el Museo de Newton, precisamente en Grantham. Después de la escuela primaria, la época de Newton no sucedía como en nuestra época. En esa época era pues la educación necesaria, ¿sí? De hecho, muchas personas no tenían acceso a esa educación. Entonces, no era tan necesario el seguir estudiando. A ojos de las demás personas no se veía como algo que se tuviera que hacer. Pero, pues Newton quería seguir estudiando. Uno de los maestros que tuvo en la escuela primaria fue a hablar con los padres de Newton, su madre, porque su padre estaba muerto, y la intentó convencer de que lo dejara ir a la escuela, a la universidad. Su madre no quería porque al ser viuda, pues necesitaba a alguien que le ayudara con las administraciones de la granja. Su madre ponía a Newton a cuidar las ovejas, pero recuerden, él quería estudiar, perdía las ovejas. Lo mandaban a hacer un encargo y sobornaba a alguien para que lo hiciera por él. Se quedaba dormido y pasaban desastres. Entonces Newton lo hizo tan mal, administró tan mal la granja, que obligó a sus abuelos, que vivían en ese tiempo con él, a que dijeran, ese niño solo sirve para estudiar. Posteriormente, pues como se dieron cuenta que Newton no servía para las administraciones de la granja, lo mandaron a la universidad. Pero en esa época existía una especie de clases sociales dentro de la universidad y Newton llegó a la clase más baja. Su madre lo mandó sin dinero. Entonces Newton lo que hacía era atender a los demás estudiantes, les servía su comida, vaciaba sus basinicas, ¿sí? Era como un mozo de los demás estudiantes. ¿Qué hacía Newton en la escuela? Newton devoraba libros, se dedicó a estudiar. Lo que estaba en el programa, en el plan de estudios de esa época, era el trivium y el quadrivium, que se basaba en enseñarles gramática, dialéctica y retórica, aritmética, geometría, astronomía y música. Esto era herencia del medievo. A Newton realmente muchas de estas cosas no le interesaban. Siempre tuvo un afán por aprender filosofía clásica, matemáticas, otras cosas que estaban fuera del plan de estudios, ¿no? Bueno, en esta biblioteca Newton pasaba todo su rato prácticamente. ¿Y qué hacía? Devoraba a Platón, devoraba a Aristóteles y devoraba al filósofo dominante de esa época, que era Descartes. Newton estudiaba lo que a él le interesaba y lo hacía con su método propio. ¿Cuál era el método de Newton? Pues era, tienes un problema, aprende todo lo relacionado a ese problema, todo lo que se conoce, y una vez que ya has hecho eso, el problema se resuelve solo. Ese es el método de Newton y eso lo aplicó con todo lo que hizo en su vida. Entonces, bueno, una vez que hizo esto con Platón, con Aristóteles y con Descartes, en uno de sus cuadernos, donde anotaba lo que a él le interesaba, escribió, Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero mi mejor amiga es la verdad. Con esta cita, muchos de los historiadores que abordan a Newton dicen que se marca la ruptura entre el Newton joven y el Newton que todos conocemos. Se vio interrumpido este periodo magistral de Newton en la escuela de aprendizaje porque cayó la peste negra. Y como ustedes ya saben, en las pandemias, pues la gente se tiene que recluir en sus casas y evitar el contacto con otras personas. Newton dejó Cambridge y se fue a su granja en la que había pasado la infancia. En este periodo murieron alrededor de 15,000 personas en un lapso de 2 años. No había vacunas, pues la única forma era recluirse y esperar a que las noticias mejoraran. También en ese periodo, en 1666, se dio el gran incendio de Londres. De hecho, todos los edificios que ustedes pueden ver actualmente de Inglaterra, de Londres en específico,
son de un periodo posterior a ese gran incendio. En ese periodo, Newton tenía 23 años. En este periodo, ¿qué hizo Newton? Como ya les dije, Newton estaba en su casa en Grantham, en la granja de su madre, y Newton, pues, ¿qué podía hacer sino estudiar? Su padrastro le había heredado una biblioteca gigantesca. Si no podía leer los libros del Trinity College de Cambridge, pues entonces iba a devorar la biblioteca que le habían heredado. A este periodo se le suele llamar los años maravillosos. El propio Newton se refería a este periodo de 2 años como los mejores años de su vida en cuestión de creatividad científica. Lo que hizo aquí fue hacer sus experimentos tan famosos con el color. Este periodo fue cuando se dio cuenta que la luz blanca está formada por los colores del arco iris. Otra de las grandes cosas que se dio cuenta, descubrió el cálculo. El cálculo posteriormente lo vamos a explicar, la integral y la derivada. ¿Vale? Ahora, vamos a ver qué es el cálculo. Estas dos cosas que les he hablado, que descubrió Newton, que la luz blanca está formada por los colores del arco iris y el cálculo, son por lo menos 2 revoluciones con las que Newton ya habría pasado a la historia, solo estas 2 cosas. ¿Qué es el cálculo? El cálculo fue realmente un descubrimiento que hizo Newton porque es un funcionamiento intrínseco de la naturaleza. Podríamos resumir que el cálculo es la aplicación de procesos infinitos. Pónganse en la situación. Avientan una piedra a un árbol. Avientan la piedra a un árbol. Entonces, esa piedra tiene que recorrer la mitad de la distancia hacia el árbol. Luego, esa mitad de distancia al árbol también tiene otra mitad de distancia. Y esa mitad de distancia también tiene otra mitad de distancia. Y esa mitad tiene otra mitad. Y así te vas con un proceso infinito. Y ese proceso infinito lo puedes caracterizar como pues mediante las matemáticas. No hay otra forma más eficiente de abordar el infinito que está intrínseco en la naturaleza, sino es a partir de números. Lo que Newton planteó para llegar a esta idea fue el imaginarse una gráfica de la trayectoria. Esa línea azul que ustedes ven en pantalla es la trayectoria de un cuerpo. Entonces, lo que hizo Newton fue imaginarse una trayectoria, ponerla en el plano cartesiano, el que había ideado Descartes. El eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical representa la posición, marca 2 puntos de esa trayectoria. Una vez que marca esos 2 puntos, traza la línea recta. Como que no se ajusta muy bien a la trayectoria, pues a esa velocidad se le llama la velocidad promedio, que es la que ustedes aprenden en movimiento rectilíneo uniforme. Es la de velocidad igual a distancia entre tiempo. Estos 2 puntos bien podrían representar su casa y la escuela. Imagínense, ustedes salen de su casa, imagínense que van en un coche, se dirigen a su escuela y no todo el trayecto llevan una velocidad, la misma velocidad, ¿no? La velocidad media, lo que calcula es una velocidad promedio. Estima la velocidad que debieron de haber llevado para recorrer una cierta distancia en un cierto tiempo. Pero en la vida real eso no es así. Ustedes cuando salen de su casa y se dirigen a la escuela, se encuentran con un semáforo y frenan. Su velocidad se hace 0. Aceleran cuando está en verde el semáforo. Su velocidad aumenta. Siempre están cambiando de velocidad. Entonces Newton se dio cuenta de eso. Y para abordar este problema, lo que se le ocurrió es hacer tender los tiempos, el tiempo final, hacerlo tender al tiempo inicial. Al hacer eso, los puntos sobre la trayectoria de la posición se van acercando y la recta que los une se va pegando más a la trayectoria. Entonces, lo que hizo Newton fue aplicar los procesos infinitos para encontrar la recta que se ajusta más a la trayectoria, que es lo que están viendo en pantalla. Vamos acercando el tiempo final, que es el tiempo 2, al tiempo 1, y entonces la recta se va pegando más a la trayectoria. Newton fue haciendo eso hasta que finalmente el tiempo final lo hizo ser igual al tiempo inicial. Y lo que obtiene es una recta que solo toca en un punto a la trayectoria. Esa recta se llama recta tangente. Representa la velocidad instantánea y la inclinación de la recta les da el valor de la velocidad en ese punto. Y a partir de esto que desarrolló Newton, puedes saber la velocidad en cualquier punto de la trayectoria. Eso formalmente se representa como el límite cuando el tiempo 2 tiende al tiempo 1 de x2 menos x1 entre t2 menos t1. Eso fue a lo que llegó Newton. A esto se le llama derivada, las velocidades instantáneas de una trayectoria. Y esto se puede extrapolar a cualquier cosa, se puede generalizar a cualquier problema. La derivada son
cambios infinitesimales, pero ¿qué creen? Newton no se quedó aquí. Newton siguió ahondando en todo esto y llegó a otro proceso. Él se preguntó, ¿y ahora qué representa el área debajo de la curva que nos representa la trayectoria? En este caso, lo que Newton pensó fue en una gráfica de velocidad respecto a tiempo. Entonces, Newton se dio cuenta que el área debajo de esta trayectoria lo que nos representaba era la posición. El área debajo de la curva representa la distancia recorrida entre el tiempo 1 y el tiempo 2. A eso se le llama integral. Newton descubrió la derivada, descubrió la integral y se dio cuenta que son procesos inversos. Con una avanzas y con la otra retrocedes. El llegar a esto hace proclamar a Newton: el entendimiento supera la imaginación. El cálculo es el usar procesos infinitos para resolver problemas. Si lo piensan, ustedes no pueden imaginar el infinito. El infinito es algo que escapa a nuestras mentes, pero podemos entenderlo. Y así pasa con muchas cosas de la naturaleza. No podemos imaginar cómo son 4 dimensiones, pero podemos entenderlas. Y la manera en la que las entendemos es a partir de las matemáticas. La ciencia en general nos da ese poder como especie. Ahora, ¿para qué nos sirve el cálculo, no? Todo está muy bonito en el abstracto, como idea genial de la humanidad, está padre, pero ¿para qué nos sirve? La pregunta debería de ser, ¿para qué no nos sirve? Nos da respuestas a cosas que no nos hemos ni preguntado. Pues bueno, se utiliza para distintas cosas de economía, como evaluar la población mundial y el crecimiento de la población. Se utiliza en la economía, se utiliza en la datación de fósiles, se utiliza en la industria, se utiliza en el diseño, se utiliza en la ciencia, en la química y un montón de etcéteras. Regresemos a Newton. Luego de la peste, de 2 años, Newton ya no era el joven Newton que se fue a refugiar por la peste a la granja de su madre. Newton ya era el monstruo Newton. Entonces, luego de la peste, regresó a Cambridge siendo otro. Acabó sus estudios, consiguió una plaza, empezó a impartir una cátedra de matemáticas en la universidad y sus tiempos libres hizo un telescopio, el primer telescopio reflector de la época. Era un telescopio que se había teorizado desde los tiempos de Galileo, pero que nadie había podido hacer. Y Newton fue la primera persona que pudo hacer. Y lo presentó a la Royal Society, principal organización donde se juntaban los científicos más tremendos de la época. En esta organización estaban Boyle, Robert Hooke. Era una agrupación de personas intelectuales muy tremenda. Y pues Newton, al presentarle su telescopio, y automáticamente lo incluyeron a la Royal Society. Pero pues no todos estaban de acuerdo. La elección de que Newton perteneciera al grupo fue casi unánime. Solo hubo una persona que se negó. Esa persona fue Robert Hooke. Si Newton no hubiera existido, seguramente esta plática sería de Robert Hooke. Robert Hooke fue la primera persona que vio una célula y fue la primera persona que hizo un microscopio. Tiene hallazgos y planteamientos en diversas áreas, desde biología hasta física. También, por lo que es más recordado, es por su ley de Hooke. Esta ley pues, se puede aplicar a cualquier movimiento armónico simple y los movimientos armónicos simples pues, son ondas. Y las ondas están en todos lados. La onda de sonido, las ondas de luz, están en todo. Hooke, además de estos hallazgos de los que les acabo de hablar, no quería dejar entrar a Newton. Hooke criticó el trabajo de Newton sobre óptica. ¿Sí? Recuerden que en los años maravillosos de Newton, cuando se refugió en la granja de su madre, se dedicó a estudiar óptica. Newton había publicado un tratado sobre óptica donde hablaba precisamente que la luz blanca estaba formada por todos los colores del arco iris. Hooke le criticó su hipótesis corpuscular. Newton creía que la luz estaba formada por partículas. Hooke criticó esta idea porque Hooke tenía su propia idea de la naturaleza de la luz. Hooke pensaba que la luz estaba formada por ondas, así como son las ondas del agua, perturbaciones en el medio que se propagan en el tiempo. Y Newton lo que pensaba era que la luz eran partículas, pequeñas bolitas que viajan. Estas dos ideas se enfrentaron y no hubo una solución de este debate hasta el siglo XX. Newton y Hooke estaban peleados, se odiaban a muerte. Años después, Hooke comenzó a mandarle cartas a Newton para hacer las paces. Newton a estas cartas no le dio mucha importancia y dejó de contestarlas eventualmente.
Newton no estaba, cuando le empezaron a llegar estas cartas de Hooke, en un buen momento de su vida. Su madre había muerto y estaba concentrado en otras cosas, además de que odiaba a Hooke. Dentro de estas cartas, Hooke le preguntó, oye Newton, estoy resolviendo un problema con la Royal Society. ¿Tú sabes cuál es la órbita que sigue un cuerpo atraído por otro central a razón de 1 entre r cuadrada? Eso que les acabo de comentar, pues es prácticamente la pregunta de por qué los planetas se mueven como se mueven. Newton nunca se había puesto a pensar sobre esto. Le dejó de contestar a Hooke Newton y ya, en eso se quedó. ¿Por qué les cuento esto? Porque la tercera gran aportación de Hooke fue precisamente esta idea que sembró en la mente de Newton. Hooke había plantado una semilla. Esta idea siguió germinando en la cabeza de Newton, le siguió dando vueltas a este problema que les acabo de preguntar, que es cómo se mueven los cuerpos celestes. Y entonces, en 1648, llegó Halley. Halley era un miembro joven de la Royal Society. Entonces llega con Newton. Newton ya era el gran matemático de la época. Ya se sabía lo de óptica, que era un gran experimentador. Ya se sabía de su cátedra. Le dice, señor Newton, ¿qué cree? Llevamos 4 años en la Royal Society resolviendo un problema y no lo podemos resolver. A ver si usted puede echarnos luz sobre este problema. El señor Hooke nos dice que este problema ya lo resolvió, pero no nos quiere enseñar los datos. Hooke siempre hacía eso. Siempre decía que ya había resuelto un problema y pues nunca lo tenía, ¿no? Hooke era muy mentiroso y con todo se peleaba. Halley fue a decirle esto a Newton y le dice, señor Newton, ¿usted sabe cuál es la trayectoria que sigue un cuerpo atraído por uno central a razón de 1 entre r cuadrada? Y Newton le dijo, sí, es una elipse. Halley se impactó y le preguntó, ¿pero cómo lo sabe, señor Newton? Newton le dijo, pues es que lo he calculado. Halley, todo impresionado porque era un problema que ellos habían tardado, bueno, que habían estado pensando 4 años sin poder resolver, y le dijo, pues enséñeme los cálculos. Newton los buscó, no los encontró y le dijo, te los mando después. Esa plática se quedó ahí. Halley le dijo, mándame tus cálculos. Newton le dijo, sí, yo te los mando. ¿Y en qué devino esto? Meses después, lo que recibió Halley no fueron los cálculos. Newton le mandó 3 escritos sobre el movimiento de los cuerpos. Son los llamados tratados de motu. Estos escritos sobre el movimiento de los cuerpos son borradores de un libro. Newton no se conformaría con los cálculos sobre el movimiento planetario. Tenía la necesidad de generar una nueva ciencia para construir su modelo del universo. Lo que hizo Newton, como les decía, su método de toda la vida, era, tienes un problema, aprendes todo lo relacionado a ese problema y luego resuelves el problema. A lo que llegó Newton fue a lo que conocemos hoy como los Philosophia Naturalis Principia Mathematica, comúnmente llamado los Principia. Es un libro donde Newton construye una nueva ciencia, que es la dinámica, el estudio de las fuerzas, para finalmente rematar con la fuerza que mueve a los cuerpos celestes. Los Principia Mathematica están divididos en 3 libros. En el primer libro se abordan las 3 leyes de movimiento. Son las que a ustedes les enseñan en la escuela. La ley de inercia, la ley de fuerza y la ley de acción y reacción. Estas están en el primer libro. En el segundo libro, lo que hace Newton es echar abajo todos los modelos existentes sobre el sobre el movimiento celeste. El sistema planetario más aceptado en la época, pues era el de los vórtices de Descartes. Newton era de los mayores cartesianos de su época y lo que hizo fue aprender todo Descartes para finalmente decir, él está equivocado. Demuestra que los vórtices de Descartes eran un error, que los planetas no se movían como en remolinos. Y finalmente, en el tercer libro, Newton enuncia la gravitación universal. La gravitación universal está dada por la fórmula que ven en el recuadro azul. La fuerza es igual a G, que es una constante de gravitación, la masa 1 por la masa 2 entre R cuadrada. R cuadrada es la distancia entre los cuerpos. Lo que nos dice esta fórmula es que las masas de todo el universo se atraen unas a otras a razón de su distancia al cuadrado. Es decir, que entre más cerca estén 2 cuerpos, más se van a atraer y entre más lejos estén, menos se van a atraer. Newton, con este libro, el de los Principia, supone una revolución tremenda.
A Galileo, años antes del nacimiento de Newton, lo había juzgado la Inquisición como hereje y lo había condenado a vivir en su casa en arresto domiciliario hasta su muerte. Después de este libro, nadie cuestionaba que el Sol estuviera en el centro del universo. Todos empezaron a hablar de fuerzas, todos empezaron a hablar de elipses. En el imaginario colectivo de la época, supuso un bombazo tremendo. Vamos a hablar de las 3 leyes que son parte del primer libro. La primera ley de Newton es la ley de inercia. La palabra inercia significa la tendencia de un cuerpo a seguir con su estado de movimiento. La primera ley de Newton dice, todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que se le aplique una fuerza. Esto lo podemos entender, por ejemplo, cuando van en un carro y frenan. ¿Qué sienten ustedes cuando van en un carro y frenan? Pues se van hacia adelante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque su cuerpo lleva la inercia que llevaba el carro. Cuando el carro frena, su cuerpo se quiere seguir moviendo como lo hacía. Esa es la inercia. Los planetas, la propia Tierra, llevan esta ley de inercia. La Tierra se está moviendo ahora alrededor del Sol en un movimiento de traslación que sigue una trayectoria elíptica, pero también está rotando respecto a su propio eje. ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no sentimos este movimiento? Pues porque nosotros nos estamos moviendo junto con la Tierra. Nuestro estado de movimiento es el estado de movimiento de la Tierra. Por eso no notamos nada. Eso es de lo que habla la primera ley de Newton. La segunda ley es la de fuerza. Aquí Newton define qué es una fuerza. Una fuerza es todo aquello que hace que un cuerpo cambie su estado de movimiento. Una fuerza es la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley, simplemente. F es igual a ma. Esa es la segunda ley de Newton. Define la fuerza matemáticamente. Y la tercera ley de Newton es la de acción-reacción. Esta nos dice, a toda acción corresponde una reacción de igual tamaño pero en sentido contrario. Lo que nos quiere decir esta ley es que cuando tú pateas un balón, pues le aplicas una fuerza en una dirección, como lo marca la flecha del niño, ¿no? Tú le aplicas una acción al balón y entonces este balón va a reaccionar moviéndose en la dirección que lo pateaste. Por tercera ley de Newton, el balón también te patea a ti en dirección contraria. Es una cosa recíproca. Cuando ustedes mueven un mueble, la fuerza que le aplican al mueble es la misma fuerza que el mueble les aplica a ustedes. Ejemplos, en el movimiento de la Luna en torno a la Tierra atrae a la Luna con una cierta fuerza, pero la Luna también atrae a la Tierra. Y estas orbitan en torno al punto de equilibrio entre estas dos fuerzas. Un ejemplo que a mí me gusta mucho, en donde también se utiliza la acción-reacción, es en los cohetes espaciales. Ustedes piensen, ¿cómo se propulsa un cohete? Pues con combustible, haciendo grandes explosiones que lo impulsan hacia arriba, ¿no? Pero en el espacio no hay oxígeno, entonces no puede haber fuego, no puede haber combustión como la conocemos aquí en la Tierra. ¿Cómo le hacen para llegar a la Luna? ¿Cómo le hacen para mandar sondas a Marte? ¿Cómo le hacen? Pues con la tercera ley de Newton. Cuando un cohete despega, recibe una acción que es proporcional al combustible y al fuego que se genera, ¿no? Lo impulsa hacia arriba, esa es la reacción. Cuando llega a la atmósfera, a las capas exteriores de la atmósfera, lo que hace el cohete es que suelta todo el fuselaje, o sea, suelta todo lo que no le va a servir. Eso que no le va a servir cae hacia la Tierra y eso le proporciona un impulso en sentido contrario. Ese impulso es más que suficiente para llegar a la Luna o para llevar sondas a otro planeta. Otro ejemplo de acción-reacción, pues es por ejemplo en una pistola. Cuando disparas un proyectil, el proyectil va hacia una dirección y hay una reacción de retroceso. Regresemos a Newton, a la vida de Newton. Luego de la publicación de los Principia, Newton pues se dedicó a muchas otras cosas. Entre todas esas cosas, trabajó como presidente de la Casa de Moneda en Inglaterra. Fue administrador de la moneda inglesa en un periodo de crisis tremendo. Y no solo eso, sino que también gestionó como funcionario encargado de detener las falsificaciones. O sea, desempeñaba dos puestos. Era presidente de la Casa de Moneda
estaba a cargo de la reacuñación de moneda, fue parte del Parlamento que sentó las bases de la Inglaterra actual. Y además de esto fue presidente de la Royal Society. Después de desempeñar toda esta vida, Newton murió el 23 de marzo de 1727 en Kensington a los 84 años. Fue enterrado con honores en la famosa abadía de Westminster. La imagen que pueden ver ustedes es la imagen de su mausoleo. En la lápida que está debajo de las figuritas se puede leer la siguiente frase: aquí yace lo único mortal de Isaac Newton.